Una cordialísima bienvenida a nuestra celebración dominical virtual. Hoy pasan muchas cosas especiales. A ver, Pastor Efraín, ¿qué es lo especial del día de hoy? Lo especial es que pues nuestros cultos virtuales ya no son tan frecuentes. Tenemos unos cultos virtuales más espaciados, pero estamos súper animados de encontrarnos y adorar juntos al Señor. Y bueno, vamos a tener la lectura del texto que siempre con el que abrimos en el culto. Entonces, vamos a ver, y con la bienvenida, muchas gracias a todos ustedes por tener paciencia. Ya dentro de poco tendremos nuestra sede por lo menos dispuesta. Falta mucho para llegar al final, pero ya tenemos la tercera zona con techo. Ahí pronto nos pasarán una fotito. Hoy también es especial que estamos en las elecciones y aunque sabemos de la corrupción terrible que hay en Colombia y que no hay gobernante perfecto, seguimos orando al Señor que no nos dé los gobernantes que nos merecemos y que en su misericordia ponga hombres y mujeres que tengan temor de Dios. Y precisamente para el temor de Dios es el salmo con el que nos guiamos en la adoración hoy, que es el Salmo 119, que dice en su versito primero. 19, pastor, 19. Salmo 19, sí. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Padre, allí en cada casa, en apartamentos, quizás en un parque, quizás en el transporte público de los que salen a votar ahorita mismo, pedimos que tu misericordia nos guíe en esta adoración sui generis, porque no estamos juntos físicamente, pero nos unimos por acá y pedimos tu gracia especial en esta celebración dominical virtual especial del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Pastor Efraín, ¿cómo puede participar la gente mientras estamos en esta celebración hoy? Exacto, iba a decir esto. Recuerden lo que hemos dicho también en la celebración presencial. Nosotros no quisiéramos que ustedes asuman como que es una presentación de unos músicos que lo hacen muy bien con sus voces y los instrumentos, sino que ustedes sigan las canciones, separen este tiempo durante la celebración y cantemos juntos ahí con las personas que están en nuestra casa y adoremos al Señor. Este es el culto. Imagínense cuando lo hacemos aquí junticos y ahí hágalo con su familia. Bueno, continuamos con nuestra celebración y adoremos juntos al Señor. Juntos cantamos, dichoso el pueblo. Dichoso el pueblo que ha sido perdonado, limpia su culpa y cubierto su pecado. Dichoso el pueblo que sabe alabar con júbilo. Dichoso el pueblo que halla en ti su fuerza, el corazón se deleita en tus sendas. Dichoso el pueblo que sabe que tú eres su Dios. Hoy nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos su fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Juntos cantamos, nos acercamos al trono de la gracia, solo por Cristo que nos ha dado entrada. Su sacrificio perfecto ya el camino abrió. Nos acercamos en plena certidumbre, fruto de labios que confiesan su
ofrendas vivas que en santidad te adorarán. Hoy nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos su fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Decimos: ¿quién como tú? ¿Quién como tú, oh Señor? Nos gozamos en tu salvación. ¿Quién como tú, oh Señor? Tu gloria es nuestra canción. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Señor? Nos gozamos en tu salvación. ¿Quién como tú, oh Señor? Tu gloria es nuestra canción. Y la iglesia canta: hoy nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos su fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Cantamos: hoy nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos su fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Sea la gloria. Solo a Amén. El Salmo 19, en los versículos 12 al 14, dicen: ¿quién puede discernir sus propios errores? Versículo 13 dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Qué tal si para este momento confesamos al Señor que no somos capaces de discernir nuestros propios errores, nuestros pecados? ¿Y qué tal si confesamos que hay cosas ocultas en lo profundo de nuestro corazón, orgullo, soberbia, que hacen que no seamos íntegros delante del Señor? Y que esta mañana podamos acercarnos ante el trono de la gracia para confesar que hemos pecado, que hemos transgredido su palabra, que de nuestros labios no han salido palabras gratas, que generalmente en los afanes no meditamos con un corazón puro e íntegro. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad de ver en lo profundo de nuestro corazón y nuestras intenciones. Reconocemos que naturalmente no hablamos palabras de verdad. Naturalmente, Señor, actuamos con soberbia. Naturalmente, Señor, vivimos en el error.
Pero en esta mañana, Señor, te pedimos que por el poder de tu palabra abras nuestros ojos espirituales, nos des discernimiento y podamos, Señor, comprender que tu salvación es mayor que nuestros pecados, que lo que hiciste en la cruz del Calvario es mucho más grande que cualquier orgullo, soberbia que quiera dominarnos. Reconocemos nuestros pecados, te pedimos perdón en esta mañana, en cada hogar, en cada casa, Señor, detrás de esta pantalla. Te pedimos, Señor, nos perdones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfará. Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fundamento, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Y decimos juntos: derramamos nuestras almas ante ti, Señor.
nuestro Salvador. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber, y al cada día En ti permanecer. mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, Ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, Avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. mi alma de ti
yo me rindo a ti. Gracias, Señor. Rendimos a ti, Jesús. ¿Qué tal si cantamos en esta mañana una vez más el coro? Dice así: mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. 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 Gracias al Señor por este tiempo que nos has dado a través del canto congregacional. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Vamos a tener a continuación nuestro tiempo para la oración pastoral. Y quiero que, si tienes tu Biblia cerca, sigas conmigo la lectura. Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Quiero invitarte para que oremos. Hoy vamos a empezar una serie acerca de las 5 solas. Ya el pastor nos va a hablar un poquito más cómo arrancamos esta serie, pero quisiera que oremos pensando en la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí: que la ley del Señor es perfecta, que restaura, que el testimonio del Señor es seguro, que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y tal vez esta semana necesitamos más gozo y más alegría en nuestro corazón. Quizás ha sido una semana difícil para algunos de nosotros, pero aquí estamos para afirmar nuestra confianza en el Señor y también lo que el Señor provee para nosotros por medio de su palabra, y que hoy seamos más animados, más estimulados al interés por la palabra del Señor que gobierna en nuestros corazones. Bueno, pastor, vamos a orar con los hermanos. Señor, estamos delante de ti en este culto virtual, que nos unimos allí los hermanos en distintos lugares, nos unimos en oración y nos unimos para rogar que tú seas el Dios que trae ánimo y fuerzas y consuelo y esperanza para cada corazón, oh Señor. Gracias porque tú estás haciendo tu obra, tal vez en cosas extrañas, tal vez en circunstancias, tal vez en aflicciones o en tribulación. Tú estás haciendo tu obra, Señor, y oramos para que allí donde están los hermanos y quizá personas que es la primera vez que están en esta transmisión, Señor, que te muestres de manera especial, que des interés o aumentes el interés y el ánimo por tu palabra, que sea tu palabra la que gobierna la mente y el corazón, que sea tu palabra la que nos anima y nos inspira cada día. Oramos, Señor, creyendo que por tu palabra tú estás haciendo la obra en cada corazón, obra de consuelo, de ánimo o de arrepentimiento y de fe. Tú eres el Señor soberano y suficiente en todas las circunstancias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora es el momento de unirnos para darle gracias al Señor. Aquí en el Redil Estadio consideramos que nuestro tiempo de dar y presentar al Señor ofrendas de gratitud es un tiempo muy muy especial, porque reconocemos que si tenemos trabajos, salud, emprendimientos, iniciativas, educación, oficios, empleos, es por la misericordia de Dios. Y como dijo Salomón,
de lo recibido te damos, Señor. Así que con mucha alegría ofrendemos y diezmemos al Señor. Nuestro Salmo 19 describe la participación del Señor en toda la creación. Y así dice, como el cielo, en el cielo se ve que se mueve el sol de un extremo a otro, así se ve la gloria, la manifestación del poder y la gracia del Señor. En estos días también le damos muchas gracias al Señor por la participación de todos ustedes, algunos que se congregan en nuestro redil del estadio, otros inclusive en otros países y ciudades, que nos han ayudado con mucho sacrificio, muchas veces con su generosidad, para poder avanzar en lo que nos tiene hoy en la celebración virtual, que es la construcción, la ampliación de nuestra sede. Queremos que las próximas generaciones disfruten de un lugar maravilloso donde pueden recibir, aprender, tener comunidad y juntos servir al Señor. Aquí en la pantalla entonces aparece el QR para ofrendar y diezmar. Obviamente hoy lo hacemos todos de manera virtual, y si usted necesita un certificado de donación, nada más escriba al correo que allí aparece para solicitar su debido certificado de donación. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de dar para tu obra. Nosotros los cristianos consideramos un privilegio, una bendición que ordena, disciplina y trae riqueza a nuestra vida, cuando nos das la oportunidad de participar con ofrendas, diezmos, donativos, promesas, ayudas para tu obra. Gracias por cada uno de los 33 ministerios en nuestra iglesia, de damas, de jóvenes, de sordos, de misiones, de rebaños, tantos ministerios que pueden funcionar debidamente gracias a la participación de todos, y cómo manifiestas así la comunión de los hermanos. Que esto sea, como hemos aprendido en Filipenses, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. A veces me pongo a pensar qué podrá el futuro deparar, que si será aquí o si será allá, que hasta dónde nos puede llevar esta invitación a contigo caminar, a vivir por fe y no mirar atrás. Y cuando yo pienso en eso, de una certeza me aferro, que tú eres fiel, Señor, y nos librarás del mal. Que tú eres fiel, Señor, y siempre nos protegerás. Toma mi fragilidad, haz de mí lo que tú quieras. No quiero ni imaginar una cosa que no sea santificar, glorificar tu nombre la vida entera, ver tu presencia sanar las familias de la tierra. Se venga lo que se venga, confiamos en tus promesas, que tú eres fiel, Señor, y nos librarás del mal. Que tú eres fiel, Señor, y siempre nos protegerás. Bueno, mis hermanos, de regreso. Como siempre, vamos a tener unos anuncios. Recuerden que nuestra iglesia es viva, tiene actividades en semana. Quisiéramos inicialmente decirte que la reunión de los miércoles, Encuentros con Jesús, es un espacio muy agradable en el que estamos entrando en el libro de Nehemías y compartiendo una porción de la palabra cada miércoles. Un tiempo de oración, de compañerismo en la mitad de la semana, muy bueno. Y celebramos la mesa del Señor, la Santa Cena. Es muy importante, siempre tenemos la Santa Cena los miércoles. Y también los viernes, los jóvenes, todos los jóvenes están invitados, los jóvenes de todas las edades, los viernes a las 7. Pero mire estos tres anuncios más. Este próximo sábado, 4 de noviembre, primer sábado del mes, vamos a tener nuestro ayuno que hacemos habitualmente el primer
el primer sábado del mes. Desde las 7 hasta las 11 vamos a estar aquí, pero queremos hacer una invitación un poquito distinta en este sentido. Vamos a tomar un tiempo del ayuno para orar por una iniciativa de plantación de iglesia. Pastor, ¿cómo le parece esta idea? Bueno, una de las realidades de nuestra iglesia en su crecimiento es que tenemos que proyectar plantación de iglesias porque es un mandato del Señor predicar el evangelio, hacer discípulos, y entendemos que plantación de iglesias es uno de los mejores escenarios para cumplir la gran comisión. Y los ancianos y pastores de la iglesia hemos venido desde la última asamblea orando, hablando, planeando, haciendo investigación, dónde hay más rebaños de la iglesia y quiénes Dios está llamando para este proceso. Así que será un ayuno con sorpresas, Pastor Efraín, ayuno con sorpresas, porque allí vamos a saber un poquito más de la proyección y de qué es lo que estamos poniendo delante del Señor, diciéndole: Señor, por favor diríjanos, por favor provea a los líderes, provea a los recursos, danos sabiduría para tener una siguiente iglesia hija de nuestro Redil Estadio. ¡Qué emoción! Eso es, yo creo que es escuchar la voz del Señor. Bueno, eso será en el ayuno de este próximo sábado 4 de noviembre. También recordarles que vamos a tener el retiro de hombres. Esto es una única vez en el año, un retiro de hombres 2 días, 25 y 26 de noviembre. Yo quiero animarlos para que, ya que estamos a puertas de una quincena, separa 50,000 pesos para inscribir a un hombre o para inscribirte tú a este retiro y pagas el resto antes del evento. No se pierdan esta ocasión, es una oportunidad para tener un retiro, un tiempo de compañerismo en la palabra, de ánimo. Los hombres necesitamos mucho eso, y los hombres que están ahí cerca de ti necesitan este encuentro en la palabra. Bueno, pastor, háblenos de lo que vamos a tener con motivo de la reforma. Bueno, la fecha que se celebra o que se conmemora más importante, el 31 de octubre, no tiene nada que ver con lo que el comercio nos plantea. Lo que pasó más importante en la historia de la humanidad, el 31 de octubre, amanecer 1 de noviembre, 1517, se ha marcado como el comienzo de la reforma protestante del siglo XVI, cuando ese monje agustino protestó contra las indulgencias y clavó en esta catedral alemana las 95 tesis. Bueno, entonces hay una cantidad de cositas que nos están invitando para hacer. La primera entiendo que es una actividad de cine. Película del 31 a las 7 por el canal de YouTube de la iglesia. Queremos pedirles que se unan ahí, vean la película, y hay sorpresas con el tema de la Biblia. Adelantamos un poquito lo de las Biblias que vamos a tener. Sí, bueno, entiendo que los hermanos del Ministerio de Comunicaciones están preparados para hacer donación de Biblias, pero unas bellezas de Biblias. Para animar más. En la película hay que interactuar, obviamente, hay que estar en la caja de comentarios habrá preguntas, que quién fue ese monje agustino que clavó las 95 tesis, y a medida que vayan interactuando se van a presentar. Esto creo que es por YouTube y también por las redes sociales que acostumbra la iglesia comunicar. Muy importante que invitemos familiares y amigos, porque es una actividad cultural muy, muy valiosa, y también porque nos permite incrementar el interés en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Con relación a eso, y creo que aquí ya podemos empatar la presentación de nuestra predicación. Así es. Hoy tenemos a nuestro querido pastor Cristian, que se ha preparado con la primera entrega, como decimos pues en ese lenguaje hoy en día, el primer episodio de la nueva serie, que la semana pasada terminamos. Yo tuve pues el privilegio de terminar la serie de Filipenses, Ciudadanos del Cielo, y ahorita vamos a tener una serie que se enfoca en las 5 solas. Las 5 solas no son 5 muchachas que cantan solas. Las 5 solas son las 5 grandes verdades que se defendieron en la Reforma Protestante y son como fundamento y protección para nuestra fe. El martes vamos a repasar un poquito cuáles serán las 5 solas. Hoy comenzaremos con sola escritura,
que los cristianos, protestantes, evangélicos, tenemos una sola fuente de revelación, una sola regla de ética y de doctrina, que es la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia y sus 66 libros que ésta contiene. Así que bueno, oremos por nuestro pastor Cristian, que a continuación nos comparte la palabra de Dios. Y si vieron, el salmo que nos acompañaba hoy era precisamente uno de los hermosos salmos que habla de la belleza de la palabra de Dios, así como el salmo 119, el salmo 19. Además, tu siervo es amonestado por ellos, por los mandamientos de la palabra de Dios. En guardarlos hay gran recompensa. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra. Ablanda la tierra de nuestro corazón. Danos fe para creer más y más en tu palabra sobrenatural, que como espada de doble filo llegue a lo más profundo de nuestra alma, para defendernos de los ataques del maligno, para abrirnos caminos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que unjas a tu siervo, Pastor Cristian, que sea dispuesto para ser instrumento, mensajero de la palabra tuya, Señor. Bendícele a él y bendícenos a nosotros, allí en nuestras casas, todos los que estamos en este momento participando, te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Buenos días, te doy un saludo muy especial hoy en esta transmisión virtual. Espero que el Señor esté ministrando tu vida y que estés participando activamente ahí mientras cantábamos hace un rato. Y bueno, hacemos iglesia en esta modalidad que nos corresponde el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera sola en esta serie que iniciamos el día de hoy y nos corresponde sola escritura. Yo creo que es importante mencionar aquí un poquito y rápidamente sobre a qué se hace referencia cuando mencionamos sola escritura. El Salmo 19 nos habla de dos formas en las que Dios se ha comunicado. Una es la revelación general, que alude a todo lo que Dios ha creado. La creación misma, como dice la palabra, los salmos cuentan la gloria de Dios. Esta creación, esto que nos rodea y que tú y yo apreciamos y observamos, que nos maravillamos al ver los paisajes, la naturaleza, los animales, la armonía, lo grande, lo sublime, nos comunica acerca de Dios. Dios ha plasmado en su creación esta idea de que hay un creador, hay alguien que sostiene todas las cosas. Pero también el Salmo 19 en su segunda parte nos habla de otra forma, otra revelación que Dios ha usado, y es la revelación especial que hace alusión a la escritura. Ahora, cuando hablamos de sola escritura, hacemos referencia a que esta es la única fuente de autoridad. No lo es una tradición de una iglesia, no lo es una persona, un líder religioso. Este fue uno de los puntos más álgidos o principales en la Reforma Protestante. Recuerden ustedes cuando Lutero, Calvino y otros reformadores que el Señor usó se pararon sobre esta base, y es lo único que rige al creyente, al cristiano en cuanto a fe y conducta es la Escritura. No hay otra autoridad por encima de la palabra de Dios. Y eso marcó una gran diferencia con la iglesia en ese momento católica romana, porque para ellos, y que es la gran diferencia para este entonces todavía, es que para la teología católica romana, no solamente la Biblia es la única fuente de autoridad,
sino que también la tradición de la iglesia es fuente de autoridad al mismo nivel de la escritura. Incluso también las autoridades o el líder religioso principal también tiene una voz de autoridad al mismo nivel de la escritura. La Reforma Protestante dijo: así no es, porque la misma palabra de Dios nos muestra y nos da claridad de que no hay otra autoridad mayor, sino ella misma. Así que este punto es fundamental, es muy importante, pero yo quisiera hoy invitarte más a que podamos pensar un poco qué significa sola escritura, pero también qué implicaciones tiene para nosotros este principio que es tan fundamental, tan importante para nuestras vidas. Y por eso quiero invitarte a un pasaje que es bien conocido. Yo creo que tú y yo casi no lo sabemos de memoria, pero si no, con seguridad lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado leerlo muchas veces y seguramente también has escuchado predicaciones o enseñanzas sobre este texto. Y es el que encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Y voy a leerlo para que podamos entrarnos y profundizar sobre este verso. ¿Qué nos dice sobre la palabra de Dios y por qué hablamos de sola escritura? Dice así el apóstol Pablo, que dirige esta carta a Timoteo, que era como su hijo, su discípulo amado. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bueno, quiero invitarte para que ahí donde estás cierres tus ojos y oremos al Señor al iniciar esta predicación. Padre, nosotros venimos a esta hora delante de ti con la necesidad de que tú nos hables. Y especialmente, Señor, cuando abordamos un tema que podría resultarnos tan familiar. Y aquellos temas que se vuelven familiares muchas veces suelen volverse rutinarios. Y esto es peligroso, Padre, porque puede apartarnos de la belleza, la hermosura, la importancia y la necesidad que tenemos como hijos tuyos de considerar la Escritura como lo que es, palabra de Dios. Así que rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que mientras avanzamos en esta predicación, tú seas guiándonos, pero especialmente que tú afirmes tu palabra y la plantes en nuestros corazones para que ella produzca fruto. Confiamos en ti y descansamos en lo que tú estás haciendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo estaba pensando mientras preparaba esta predicación sobre esta pregunta: ¿qué pensarías si yo tratara de convencerte hoy de la necesidad de respirar? Si yo hiciera todo un discurso y tantas cosas sobre la importancia de respirar, que tú y yo tenemos esta necesidad de respirar. En un caso normal, ¿cierto? Yo creo que resultaría completamente extraño porque es algo que hacemos con naturalidad. Es más, es algo que creo que todos sabemos la importancia, así sea simplemente sin conocer los detalles y cómo funciona todo nuestro cuerpo humano. Por lo menos podemos decir, respiramos porque es lo que nos mantiene vivos. Así que cuando uno piensa en eso, y trataría yo de convencerlos de eso, sonaría algo extraño, algo raro. Y eso fue como el sentimiento, la verdad, cuando pensaba o preparaba esta predicación. Porque uno se pregunta, ¿por qué a un cristiano, a un creyente, a un hijo de Dios, se le debería convencer de que la Biblia, la Escritura, que es palabra de Dios, es importante y necesaria para su vida? Debería también resultarnos un poco extraño, y ya vamos a ver por qué. Sin embargo, la razón de esta necesidad es por nuestra inclinación pecaminosa. Nuestra inclinación constantemente nos guía a ignorar, nos guía a desconfiar y nos guía a desobedecer la palabra de Dios. Y por supuesto, hacer esto o ir en esta vía
es una gran equivocación, es un gran pecado, es un gran error, porque nos conduce a toda falsedad, nos conduce a pensar, a creer o a fabricarnos un Dios equivocado o un Dios de nuestra imaginación. Por eso la importancia de este principio de solo escritura, ¿verdad? Cuando no abrazamos este principio es entonces cuando surgen la cantidad de malas enseñanzas, de falsas doctrinas, que es justamente lo que el apóstol Pablo está comunicándole en esta carta a Timoteo. Él está advirtiendo sobre los hombres que van a ser engañadores, mentirosos y que va a vivir en un mundo cruel, un mundo alejado de Dios, nada distante a nuestra realidad del día de hoy también. Pero como en medio de estas cosas, Pablo está afirmando a Timoteo y por ende afirmando tu vida y la mía en esta necesidad que tenemos de sostenernos sobre la sola Escritura. Así que yo quiero, para ello, afirmar estos siguientes 3 enunciados sobre la Escritura. ¿Por qué hablamos de sola Escritura? Y a partir de este texto bíblico, poder como abrir y entender mejor este principio fundamental para nuestra vida. Lo primero que quiero mencionar aquí es lo que nos dice el verso 16. Toda Escritura es inspirada. Y lo primero que quiero afirmar para tu vida y para la mía es esto, de que la Escritura es inspirada. Por tanto, la Escritura es confiable. Así que vamos a abrir un poquito esto, verso 16, y notar allí como lo primero que se nos dice es que toda Escritura es inspirada. Hagamos una definición o procuremos entender un poco más este término que lo usamos mucho, pero a veces de pronto no podemos decir, entender con claridad a qué se hace referencia. Pero esa palabra inspirada, que no es lo mismo que cuando usamos esta palabra de inspiración como un poeta, ¿verdad? Un hombre que se inspira en una mujer o en un evento, una situación para componer una canción, una obra literaria o lo que sea, sino que más bien cuando se usa aquí la palabra inspiración, lo que significa es que Dios exhaló o que Dios respiró su palabra. Es como que de Dios salió su palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Pero nota esto de que nos habla acerca de cómo nuestra vida ha sido guiada por la palabra de Dios, que ha sido inspirada por hombres que fueron guiados y sostenidos por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos habla acerca de cómo Dios dio su palabra. Si Él la respiró, Él la expiró sobre otro, ¿cómo es que Dios lo hizo? Y una ilustración de esto puede ser como un barco que está en medio del mar, está navegando y el viento sopla, empuja el barco a través de las velas que se han alzado y que le da una dirección, le da una guianza. Claro, nadie puede ver ese viento, pero pueden notar la dirección de ese viento. Así que Dios se movió de una manera que hizo que los autores de la Biblia, ¿cierto?, tuvieran una dirección para escribir. Es decir, las palabras que ellos usaron, las historias que ellos contaron, los datos que ellos incluyeron fueron guiados, orientados por Dios a través de su Espíritu Santo. De tal manera que la Biblia es todo lo que Dios quiso que fuera. La Biblia no le falta nada ni le sobra nada. Es de principio a fin lo que Dios quiso que fuera. Y en esa medida es que decimos que la Escritura constituye esta regla de fe y de práctica para el hombre. Es la palabra de Dios, es inspirada por Él. Pero también noten que esta idea de que fue inspirada
nos dice Pablo a Timoteo, fue inspirada por Dios, es decir, en otras palabras, que tiene las características de quien la inspiró. Por tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, la Escritura, decimos que es infalible, que en ella no hay error, no hay contradicción, no hay una parte que contradiga a otra, porque Dios, quien la inspiró, es infalible. Es decir, es como ver quién está detrás de la Escritura. Aquí tenemos la palabra de Dios, la Escritura, pero tenemos que pensar en el carácter de Dios para poder entender el carácter de la Escritura. Y si este Dios, nuestro Dios, es infalible y sin error, entonces tenemos que decir que su palabra es sin error. Su palabra no tiene contradicción, ella es viva, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nuestro Dios es un Dios vivo, por tanto su palabra es viva. Nuestro Dios es un Dios poderoso, por tanto su palabra, queridos hermanos, es poderosa. Pero noten también, por favor, que en este verso 16 se nos dice que toda escritura, nota esta palabrita, toda escritura. Y cuando se habla de esto, se quiere decir que no hay ningún rincón de la palabra de Dios que no tenga ese carácter de infalibilidad, que no tenga ese carácter de poder, que no tenga ese carácter de veracidad. No hay ni una sola parte. Toda la parte de la Escritura y cada una de ellas proviene de Dios. Y aquí es cuando tenemos que decir, porque tendemos tú y yo a preferir, digamos, como ciertas partes o ciertos pasajes en particular. Y yo creo que si de algo adolece la iglesia en general, es de apreciar todo el consejo de Dios, de principio a fin. Porque tantas veces nos acostumbramos a ciertas partes de la Escritura que nos ayudan más en ciertas situaciones, pero que nos cuesta ir a toda la Escritura. Por ejemplo, no sé si tú has leído estos libros pequeños que están en la Biblia, como Sofonías, Abdías, Malaquías, esos profetas o libros a los que uno generalmente nunca acude o nunca va. Por lo general, tú y yo tenemos ciertos libros favoritos y ciertas partes de la Escritura que visitamos frecuentemente. Pero nota esto, toda Escritura es inspirada por Dios. No hay ninguna parte que no sea para nosotros. No hay ninguna parte de la Escritura que no sea el consejo de Dios. El Salmo 119:60 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y nota esto, la suma de tu palabra, no una parte, no una porción, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente partes del Antiguo Testamento, sino toda la palabra, de tapa a tapa es verdad, de tapa a tapa es palabra de Dios. ¿Cuánta falencia hay en los púlpitos hoy en día? En los que tantas veces se amañan en temas en particular y no está el consejo de Dios. Una de las cosas que procuramos hacer en esta congregación, siguiendo este principio de sola Escritura y entendiendo que toda la Escritura es inspiración, es inspirada por Dios, es predicar la palabra sistemáticamente. Eso significa predicar libros completos de la Biblia, cartas completas de la Biblia, ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ir a los rincones que seguramente nunca vamos, pero esto es importante, no solamente desde el púlpito, es importante para tu vida y para la mía. Ahora déjame hacer una implicación de este primer punto acerca o concerniente a este versículo 16. Si decimos que la Escritura es la palabra de Dios, entonces tenemos que decir que ella, toda ella, es confiable. Es decir, si ella es inspirada por Dios, ¿verdad? Si ella toda es la palabra de Dios, entonces ella es completamente confiable. Es decir, que tú y yo podemos creer en ella porque es palabra de Dios. Y yo quisiera animarte a que pienses por un momento ahí donde estás en esta expresión. La Biblia es palabra de Dios, un término que usamos reiteradamente, constantemente en nuestra vida, pero que a veces por el tanto uso
a veces perdemos el sentido o el significado, y por eso es tan importante que tú y yo regresemos para pensar y considerar detenidamente qué es esto de que solo Escritura, palabra de Dios. Y es que tú y yo necesitamos depositar toda nuestra confianza en ella, en lo que nos dice. ¿Por qué? Porque son las palabras de tu Dios, de mi Dios, el Dios que no miente, el Dios que no nos engaña, que no escribió algo para reírse de nosotros o para engañarnos o para conducirnos por caminos más largos. No, es el Dios de toda verdad, el Dios omnipotente, el Dios de toda sabiduría. Pero yo creo que tú y yo tenemos que decir la verdad. Y es que en reiteradas ocasiones, aun cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, tendemos a desconfiar de ella. Es palabra de Dios, inspirada por Dios, y decimos amén a eso. Amén a eso. Yo creo que ningún cristiano podría decir lo contrario. Pero en la práctica, ¿cuántas veces tú y yo desconfiamos de la palabra del Señor? Y eso me hizo recordar a Adán y a Eva, allá al principio de la historia, cuando Dios crea todo para Adán y Eva y los coloca en el huerto del Edén y les da para que coman de todos los árboles. Y ahí está Adán y Eva disfrutando de una relación única con Dios. Dios se paseaba en medio de ese jardín del Edén y ahí estaba Adán y Eva y podían escuchar su voz audible y podían disfrutar de su presencia, y ellos estaban juntos, desnudos, y no había vergüenza y era armónico todo, hasta que apareció en medio del jardín la serpiente. Y noten ustedes, o recuerden ustedes, el tiempo no nos da para ir a ese texto, pero ustedes recordarán, o si no pueden ir allá a Génesis, los primeros capítulos, y notar que la serpiente dice a Eva: con que Dios ha dicho. Noten ustedes que esa primera frase de la serpiente, que es Satanás, va directamente contra la palabra de Dios. Y lo que ella hace en ese momento es colocar duda en Adán y Eva, principalmente en Eva al comienzo, para decirle: ¿con qué Dios ha dicho eso? ¿Tú crees realmente lo que Dios ha dicho? Y comienza a tergiversar la palabra de Dios y a colocar esta confusión en Eva. Y hacerle pensar que Dios les ha dicho una mentira o les ha dicho algo para que ellos no lleguen a ser como Él. Así que esta es la primera manera en la que nosotros encontramos allí, en la que se atenta contra la palabra de Dios. Es el descrédito de la palabra de Dios, es sembrar la duda en los corazones. Y de ahí en adelante, queridos hermanos, esta es la tentación permanente de nuestra vida, a decir que es palabra de Dios, pero al mismo tiempo a desconfiar muchas veces de ella, a desconfiar de lo que la Escritura dice. Así que es posible creer en la inspiración de la Biblia en principio, pero negarlo en la práctica. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, a veces confiar en la palabra? Cuando dice toda la Escritura, o cuando la palabra dice todo ayudará para bien. ¿Cuántas veces nos cuesta confiar eso? ¿O cuántas veces nos cuesta confiar en que Dios está siempre con nosotros? Nos cuesta muchas veces por la realidad de vida, por la situación que estamos enfrentando. ¿O cuántas veces nos cuesta confiar en esta verdad de que Dios nos ama tanto? Porque estamos enfrentando alguna circunstancia en particular dolorosa, alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna relación rota. No vemos nada con claridad, estamos en la confusión y pensamos: Dios no me ama. Y somos los que decimos que creemos en la inspiración de la palabra de Dios como palabra de Dios, pero desconfiamos tantas veces de ella. ¿O cuántas veces tú y yo escuchamos otras voces y le damos más importancia a otras voces, aún nuestra propia voz interna, y dejamos de lado la Escritura para sobresalir o para refugiarnos en otras voces, creer a otras voces? Por eso cuando decimos este principio de creer en sola Escritura, es confiar en ella como palabra de Dios. Pero en segundo lugar, la Escritura es útil, es inspirada, pero es útil. Por tanto, nos es necesaria. Ahí está el verso 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil. En otras palabras, podríamos decir que ella es beneficiosa, es provechosa. Cuando Pablo nos dice que la Escritura es útil,
nos está diciendo que ella cumple una función en nuestra vida. Este no es un libro que solamente se nos ha entregado para adquirir información, para llenarnos de datos importantes o de una historia fascinante de un pueblo en la antigüedad. No quiere solamente transmitirnos conceptos, no solamente quiere darnos doctrina para llenar nuestra mente simplemente, sino que tiene el propósito y el poder mayormente para producir cambios significativos y trascendentales en la vida de las personas. Y esto es lo maravilloso de la Biblia. Esto es lo maravilloso de la escritura de Dios, que Pablo dice aquí es útil. Esta palabra que Dios ha inspirado es útil, tiene un propósito. Como hemos leído en Hebreos 4:12, ella es viva y es eficaz. De tal manera, porque tendríamos que decir que de qué nos serviría un libro con mucha información, pero si no produce nada en nosotros. Si este libro careciera de poder, si no tuviera ningún propósito en la vida de los hombres, entonces sería un libro más. Un libro que quedaría para el olvido seguramente. Pero no, esta es la escritura. Y yo creo que nosotros pudiésemos hablar de cuánto la escritura hace en la vida de las personas. Yo creo que todos nosotros, tú debes conocer casos seguramente, arrancando por tu propia vida, de cómo esta palabra, cómo esta escritura ha venido a tu vida para producir cambios significativos y trascendentales. Cómo la palabra de Dios viene para golpear nuestro corazón, para hacernos ver mucho más allá, para abrir nuestros ojos por medio del Espíritu Santo y mostrarnos la maravilla del Evangelio. Vidas transformadas, vidas cambiadas, es una muestra del poder de la Escritura. Por eso este bello libro, la palabra de Dios, ha trascendido de generación en generación. Y cuando tantos han querido matar la Biblia y han querido ponerla a un lado y decir, ese libro nunca más se volverá a leer o no le auguramos buenos éxitos, la Biblia ha llegado hasta el día de hoy. Sigue siendo el libro más importante, sigue siendo el libro de mayor impacto en toda la historia de la humanidad. Ahora mira estas palabras, por favor. Aquí Pablo dice, ¿es útil para qué? Para enseñar, para reprender. Nota esto de enseñar, es decir, que la palabra nos conduce a toda la verdad acerca de Dios. Nos reprende, nos corrige, porque es por medio de la palabra que Dios alinea nuestras vidas a su voluntad. Cuando descubre nuestro pecado y cuando nos sucede eso es doloroso, pero es fascinante a la vez. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y encontramos, esto está tocando mi corazón. Yo estaba haciendo esto de manera incorrecta. Yo estaba pecando, fallando a Dios. Y claro que duele, pero a la vez es fascinante que Dios por medio de su palabra está reprendiéndonos, está corrigiéndonos, sacándonos del error, sacándonos de la equivocación, sacándonos del pecado, a exponernos a su santa palabra. Esta es una maravilla, que Él está haciendo estas cosas por medio de la Escritura. Ahora yo quiero que notes bien estas palabras. Nota esto: enseñar, reprender, corregir, es instruir en justicia. Y notes lo que estas palabras nos indican. Y es que estas palabras nos están indicando algo de relación. Y sorprende esto en la Escritura porque la palabra de Dios nos fue inspirada por Él para que tú y yo podamos relacionarnos con Él a través de la comunicación. Es decir, esta es la forma en que tú y yo nos podemos comunicar con el Dios vivo y verdadero, es por medio de su palabra. Como un padre, piensa en esta imagen, como la imagen de un padre y su hijo, que camina con él tiernamente. Y ustedes que están ahí y son padres o han tenido niños cerquita, esta idea de enseñar, de reprender también cuando es necesario, de corregir, de instruir, todo esto en el marco de una relación de amor. Así mismo Dios lo hace con nosotros.
Sola escritura significa que sin la palabra de Dios no tenemos relación con Él. No hay forma de cerrar la Biblia y decir voy a relacionarme con Dios, pero no tengo necesidad de la Biblia. Eso es imposible. No puede ser. Sin sus mandamientos, Él no es nuestro Señor. Sin sus promesas, Él no puede ser nuestro Salvador. Sin escritura no hay dirección, como el Salmo 119, 105 nos dice. Sin la escritura no hay sustento espiritual para nuestras almas. Recuerden que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera, la escritura, al sernos útil, nos es muy necesaria, queridos hermanos. Nos es necesaria porque es el medio que Dios usa para santificar nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos muchas veces más otras cosas? Como lo que dice fulanito de tal, que es experto, o como las recomendaciones de tal hombre o mujer, pero dejamos de lado la escritura. Y yo creo que este principio de sola escritura, cuando Pablo está diciendo aquí, es útil, nos muestra esta gran necesidad que tú y yo tenemos de venir a la escritura permanentemente. Ahora déjame ir al tercer punto, porque aquí digamos que enfatizamos o sobreenfatizamos un poco más este segundo punto. Y es que la escritura es inspirada por Dios, hemos dicho. La escritura es útil, pero también la escritura es suficiente. Por tanto, es nuestra ayuda. Mira el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo nos dice que la escritura nos hace perfectos y nos equipa para toda buena obra. Lo que quiere decir que la escritura contiene todo aquello que requerimos para la salvación, la santificación y sus implicaciones para la vida de todo aquel que ha sido redimido, salvado por Cristo. Así que, hermanos, la escritura es lo que tú y yo necesitamos, es suficiente para nuestro crecimiento y madurez en la fe. ¿Sabes que algunos dicen que la escritura es solo suficiente para el ámbito teológico o para el ámbito religioso, pero no para otras áreas? Y recordemos que estamos hablando de este principio de que la escritura es palabra suficiente como palabra de Dios. Por supuesto que otros conocimientos fuera de la Biblia son necesarios y no estamos diciendo con sola escritura que tenemos que echar a la borda o al cesto de la basura otras disciplinas, otras enseñanzas en la universidad, en el estudio. No estamos diciendo eso. Por supuesto que la Biblia no va a decirnos cómo funciona, por ejemplo, el ADN, cómo está compuesto. No nos dice sobre eso. Tampoco la Biblia va a hablarnos, por ejemplo, de cómo funciona la ciencia de un avión que se puede sostener en el aire, lo cual es muy impresionante. Pero cuando hablamos de suficiencia, estamos diciendo que la escritura tiene todo lo que ha de decirnos y lo que tú y yo requerimos o requiere el ser humano, ¿cierto? Como un científico, como un médico, como una ama de casa para vivir en su trabajo, en los estudios, en asuntos de ética, en la familia, en la amistad, en las finanzas, pero mayor y principalmente en temas de la salvación del Señor y nuestra santificación. Aquí voy a regresar un poquitico porque mira el versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nota esto, nos puede llevar a la salvación, a la salvación. Este es el tema principal y mayor de la Escritura, y es suficiente la Escritura porque nos permite a ti y a mí entrar en este plan de redención de nuestro gran Dios, de su salvación llevada a cabo por medio de su Hijo Jesucristo, implantada en nuestros corazones ahora por la efectividad y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, cuando hablamos de la suficiencia de Dios, debemos decir que no requerimos otra revelación,
o algo nuevo. Lo que Dios nos ha dejado es suficiente. No hay nada más que agregarle. Sabes que cuando nosotros le damos más importancia, más trascendencia, más valor a otras palabras de hombres, y aquí no estamos diciendo que la palabra del hombre no sea importante, es el medio que Dios ha usado. Si no fuera así, pues digamos que esta predicación no tendría sentido, ¿verdad? Por supuesto que Dios ha dejado la enseñanza a través de pastores, líderes, ancianos, aún por hermanos de la misma iglesia, pero estamos refiriéndonos a la Escritura como suficiente para el tema de salvación. Y cuando tú y yo, por ejemplo, consideramos un libro muy bueno, pero cuando ese libro, que es bueno, escrito por un buen hombre de Dios y que habla aún de la Biblia, pero que es nuestro mayor anhelo, que es nuestra mayor pasión, aún por encima de la Escritura, tenemos que decir que no estamos considerando la Biblia como suficiente para nosotros. Y yo debo confesar de primeras este pecado, porque tantas veces yo he preferido un libro, el libro de fulanito, de gran persona, hombre de Dios, que habla de la Biblia, pero he preferido ese libro antes que venir a la palabra que ha sido inspirada, escrita por el mejor autor que jamás puede existir, que es nuestro mismo Señor, nuestro mismo Dios. Así que cuando tú y yo le damos prioridad a otras cosas, a otros libros, estamos diciendo la Biblia no es suficiente. Por supuesto que debemos leer libros y siempre animamos a que podamos leer libros de buenos autores, de buena enseñanza, de buena doctrina, nutrirnos, enriquecernos, crecer con buena literatura. Pero hermanos, si la Biblia está por allá guardada en nuestras casas, si pasamos leyendo más otros libros que la Escritura, entonces estamos diciendo la Biblia no es suficiente para mí. Estamos reemplazando la Escritura por otros libros. Y hemos de enfatizar que sola Escritura significa que la Biblia es suficiente para nosotros. Pero bien, ¿cómo aplicamos entonces este principio de sola Escritura? Hemos mencionado algunas aplicaciones, pero yo quiero precisar en 3 específicamente. Porque no quiero cerrar simplemente esta predicación de manera superficial diciendo, bueno, ahora vamos y cada uno lea su Biblia. Por supuesto que tenemos que decir eso, pero también tenemos que afirmar que no es lo único que hemos de decir. Así que estas 3 aplicaciones. En primer lugar, la palabra de Dios es para leerla y entenderla. Dios nos ha dejado la Escritura para que tú y yo podamos conocerlo. Piensa por favor en eso. El Dios creador de todas las cosas, el Dios que está encumbrado en su majestad, en su señorío, en su soberanía, en su poder, se ha dado a conocer a nosotros. Dios quiere relacionarse contigo y conmigo por medio de su palabra. No podemos relacionarnos con Dios lejos o fuera de su palabra. No se trata simplemente de adquirir conocimientos, de adquirir datos, información, sino de que la Escritura, ¿verdad? De que sea la Escritura la que nos comunica, la que nos acerca a nuestro Señor, nos conduce a Cristo. Así que la palabra es la cercanía de Dios a su pueblo, de que este Dios se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús, pero que nos ha dejado su palabra, que habita en medio de nosotros, que somos su pueblo. Sabes que Steve Lawson, que es un predicador, dijo lo siguiente: la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Tú y yo hemos de entrarnos a las páginas de la Escritura, leerla, pero entenderla, y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Si tú que estás viendo esta predicación, escuchando este mensaje, aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, no va a ser posible que puedas comprender el mensaje de la palabra. Así que rinde tu vida al Señor, reconócele a Él como tu único Señor y Salvador, porque es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros que entonces podemos ser iluminados, guiados a esta verdad. En segundo lugar, la palabra es para leerla y creerla. Lo que Dios ha dicho debe ser creído. Y claro, con eso no quiero decir que toda la palabra sea fácil
¿cierto? Porque hay textos más difíciles que otros, por supuesto que sí, pero lo que Dios nos ha dado, su palabra, tiene claridad y tiene claridad para que tú y yo podamos creerla, afianzarnos y fundamentarnos en ella. Por ejemplo, piensa en las promesas de Dios. Tú y yo necesitamos creer en las promesas de Dios, en las promesas de su salvación, en las promesas de su regreso por su iglesia, de que Él nos llevará un día a su presencia, por nombrar pues algunas promesas. Pero piensa, ¿qué situación estás tú enfrentando hoy que te hace pensar que tú necesitas creer en algo en particular de la Escritura? ¿Qué verdad necesitas tú afirmar hoy en tu vida? ¿En qué verdad tú necesitas hoy confiar más? Tú necesitas entregar más para que puedas asirte de esta palabra que es verdad para ti. Así que la palabra es para leerla, pero para creerla. Es muy importante eso. Y por último, la palabra es para leerla y someternos a su autoridad. Esta es, de hecho, tenemos que decir, la manera en la que nosotros confesamos en nuestra vida sola Escritura. Mira, no se trata de que nosotros enunciemos esta frase como una frase que suena muy bien, que fue dada por aquellos hombres que tuvieron el valor de enfrentar el sistema religioso de su época y que nosotros digamos, qué maravilla estos hombres y qué maravilla estas doctrinas y estas frases o estos principios. ¡Qué maravilla eso! Eso no tiene sentido si tú y yo no estamos confesando sola Escritura al someternos a la palabra del Señor. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen mi voluntad? Y yo sé que tantas veces tú y yo luchamos con la palabra, especialmente cuando la palabra nos trae un consejo, una directriz, una orden, una instrucción que va en contra de lo que queremos o que cambia nuestra forma de pensar o lo que habíamos creído en tanto tiempo, y pensamos por qué hemos de someternos a la palabra del Señor, porque siempre hay cosas que es más fácil someternos y otras que nos cuestan más. Pero piensa en lo siguiente, cuando decimos que hemos de someternos a la palabra de Dios, nos sometemos porque Dios es Dios, y parece muy sencilla ese enunciado, pero es la realidad. Nosotros obedecemos la palabra de Dios porque Dios es Dios. Él es el creador. Él es el dueño de todas las cosas. Él es quien te ha dado vida a ti y a mí. Él es el soberano. Nosotros somos las criaturas. Él es el creador. Nosotros somos los creados. Así que por esa razón y sencilla razón es que tú y yo obedecemos a sus mandatos. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Pero no solamente Él es Dios, sino que además Él es nuestro Dios. Dios le dijo al pueblo que los había sacado de Egipto y los había llevado a esta tierra que fluye leche y miel, porque Dios les dijo, ahora yo seré su Dios. Y esta verdad es muy importante, porque cuando decimos que Dios es nuestro Dios, lo que estamos diciendo es que hemos entrado en una relación de amor con Él. Así que las instrucciones o el consejo, la palabra de Dios, toda ella ha sido dada para nuestro bien. Dios no nos ha entregado sus mandatos para amargarnos la vida, sino que más bien hemos de pensar como podemos mirar un poco las señales de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Cuando conducimos en esta ciudad, con todo lo caótico que de por sí es, pero imagínate que cada quien saliera a conducir como quisiera y cada quien fuera al ritmo de su afán o del día que está teniendo. Imagínate cuán terrible sería y lo catastrófico que sería vivir en algo así. Las señales de tránsito nos frenan nuestros impulsos que quieren ir como quieren. Y eso de alguna manera nos ayuda y hemos de pensar un poco así en nuestro sometimiento a la palabra del Señor. Tú y yo nos sometemos porque Dios en su amor y cuidado nos ha dado instrucción para que tú y yo seamos guardados del caos de este mundo. Y eso es solo posible a través de la palabra del Señor. Pero también nos sometemos a la palabra y a la autoridad del Señor por lo que Él ha hecho. Y este es el principio aquí. Mira, cuando Dios sacó a Israel de Egipto,
Dios no le trajo la ley por medio de Moisés y le dijo al pueblo, aquí está la ley, ahora guarden la ley, cumplan toda esta ley, y si ustedes la guardan y la cumplen, entonces yo vendré y los haré libres. No, lo que Dios hizo fue liberarlos en su gracia, en su misericordia y amor, y una vez que estaban libres, entonces les entregó su ley para que ellos caminaran de acuerdo a su voluntad y le agradaran. Eso es como Dios obra con nosotros. Alguien también dijo esta frase, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Así que tú y yo leemos la palabra de Dios para someternos a su autoridad. Quiero terminar con este verso, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir sola Escritura y que ese principio que fue tan importante allá hace tantos años y que ha sido tan importante en el desarrollo y en la historia de la iglesia siga siendo importante para tu vida, en tu forma de vida, en tu forma de relacionarte con el Señor, en tu forma de vivir y caminar en este mundo. Oremos. Padre, gracias por este verso, por estos 2 versos que hemos leído el día de hoy. Habrían tantos más que estudiar, que leer, que meditar, que hablan del testimonio de tu palabra y lo que ella es. Gracias por revelarte a través de la Escritura, Señor, por dejarte conocer, por darte a nosotros, siendo hombres y mujeres finitos, pecadores, frágiles, que no merecemos nada, pero que tú has tenido a bien, siendo el Dios poderoso, soberano, acercarte a nosotros de esta manera tan bella, Señor, y caminar con nosotros a través de la Escritura. Yo te ruego que nos ayudes a vivir sola Escritura. Ayúdanos a amar, a apreciar, a desear con pasión, con ansia en nuestro corazón, tu palabra cada día más, como lo que es palabra que proviene de ti mismo, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Esta celebración ha sido emocionante. Gracias al Señor por la predicación y el pastor Cristian. Yo quisiera preguntarte qué decisiones puedes tomar que muestran que la palabra del Señor es muy importante para ti esta semana. Tal vez leerla un poco más, obedecerla un poco más, darle un lugar más importante en tu vida cotidiana, regresar a la memorización de la palabra, que cosas que hemos dejado, que antes practicábamos más. Yo te animo para que tomemos decisiones que reflejan, que muestran que la Biblia, que la palabra del Señor es muy importante para ti, es muy importante para nosotros. Entonces, bueno, terminamos así esta celebración y vamos a vivir así, con la palabra del Señor que se nos ha predicado este domingo. Próximo domingo sí tendremos celebración presencial, pero por favor recuerden que debido a los trabajos de remodelación de nuestra sede, tenemos que hacer 3 celebraciones. Entonces este próximo domingo 5 de noviembre, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Les recomendamos mucho que escojan la de las 8, es más fresquita, más tranquilita. Y si no escogen la de las 8, escojan la de las 12, porque la de las 10 es donde tenemos el ministerio para nuestros queridos sordos, pero también donde generalmente acuden mayor número de personas, visitantes y demás. Así que les esperamos el próximo domingo. Bueno, y todas las actividades de esta semana, ¿no? El martes, el ayuno, los jóvenes, todo lo demás. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Chao.